Muy buenos días, Dios te bendiga en este día. Damos al Señor la gloria, la alabanza y entramos a nuestro tiempo devocional con un corazón agradecido por Dios, por un nuevo inicio de semana que Dios nos permite estar de pie. En este inicio de semana quiero que nos acompañes a poder abordar en el libro de Jonás. Estaremos leyendo este libro completo desde el día de hoy y queremos que usted nos acompañe con esta hermosa lectura. En el día de hoy estaremos leyendo a Jonás capítulo 1, verso 3 y estaremos observando la primera palabra con la cual inicia este versículo, que es con el pero, una palabra quizá muy usada en nuestro vocabulario, pero vamos a ver cómo esta palabra le cambió el rumbo a la vida de este hombre. Y dice la palabra del Señor: pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Quizás nosotros desde esta perspectiva de nuestras vidas, cuando leemos esta palabra, miramos a Jonás de una manera rebelde. Miramos a Jonás de una manera bien incómodo, ¿verdad? Por la asignación que se le está dando. Pero a veces es muy fácil colocarse en el papel de juez y condenar la falta de fe del profeta. Hoy en este día deberíamos tomar un tiempecito para entender la naturaleza de la tarea a la cual se le había llamado a Jonás. En ese momento los sirios no eran vecinos pacíficos de los israelitas. Era una nación ferozmente guerrera que había conquistado nación tras nación. Su extrema crueldad con los prisioneros era notoria en toda esta región. De manera que cuando Dios le propone a Jonás ir a proclamar juicio contra este pueblo, a él no le pareció. El joven profeta se asustó. Esta asignación no era atractiva para él. Pero a pesar de esto, es inevitable sentir, ¿verdad?, un poco de tristeza cuando vemos esta pequeña palabrita, el pero, que comienza en este verso, porque realmente nos choca, porque hablar de un hombre que deliberadamente, ¿verdad?, hizo lo opuesto de lo que se le había mandado hacer. Es chocante ver cómo Jonás dice pero al Señor. Pero ¿qué pasa? Esta palabra pero encierra, cuando nosotros las aplicamos, que es la enseñanza del día de hoy, mucha rebeldía, claro está, y nos hace a nosotros pensar en discusiones, en argumentos. Nos duele porque hace, ¿verdad?, eco en nuestra mente y miramos cómo siempre el ser humano usa la palabra pero. Si usted analiza la Biblia, el pueblo de Dios en varias historias bíblicas, miramos cuando Saúl no perdona a Agar, el rey de los amalecitas, pero a Saúl no se le había mandado hacer lo que él hizo. La Biblia dice que Saúl perdona a ese rey y también perdona lo mejor, porque él entendía otra cosa. También miramos cuando el rey Salomón se le había mandado a no unirse en matrimonio con otras mujeres, pero Salomón se une con muchas mujeres de diferentes
nacionalidades e incluso la hija del faraón. También miramos como Dios le había dicho, había instruido a Israel y le había dicho: no opriman las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros ni al pobre. Pero no quisieron, el pueblo no quiso escuchar, sino que volvieron la espada y se taparon los oídos para no oír. También en el libro de Marcos miramos el ejemplo que Jesús mandó a un leproso que no dijera a nadie lo que él había hecho con él. Pero al salir comenzó a publicar y a divulgar el hecho de que Jesús le había dado. Y estos son varios ejemplos y hay muchísimos más que podríamos mencionar, que de cosas, de eventos específicamente, que hacen lo contrario de lo que la palabra de Dios nos dice. Y ahí se encierra ese pero. Dios le dice a Jonás que haga algo, pero Jonás se levanta y huye de la presencia del Señor. Muchas veces nosotros escuchamos la voz del Señor. Dios nos manda a hacer muchas cosas, no cosas difíciles. Y miramos cómo la palabra de Dios nos incomoda. Realmente la verdadera palabra que sale de Dios es incomodante. La palabra de Dios incomoda. ¿Por qué incomoda? Porque siempre ella te va a desafiar a salirte de tu confort y a hacer cosas que no son fáciles, como le pasó a Jonás. Como le dije, es muy fácil nosotros leer ahora y juzgar a Jonás, pero realmente vivimos con ese mismo círculo, con esa misma actitud de Jonás, poniendo los peros cuando Dios nos habla. En este día, este devocional nos enseña a nosotros que cada vez que el Señor nos va a encomendar algo, esto nos va a incomodar. Cada vez que Dios te envía a hacer algo, no va a traer comodidad, sino que te va a incomodar. Y ahí viene la lucha nuestra, como le pasó a Jonás. Dice que por eso Jonás usa ese pero Jonás se levantó y se fue a huir de la presencia del Señor. Pero qué cosa, no podemos huir de la presencia del Señor. Donde quiera que nos vayamos, ahí va la presencia del Señor. O sea que esta actitud de Jonás es una actitud constante en cada uno de nosotros. Dios siempre se va a interponer en tu vida. Dios siempre va a hacer cosas que tú no estás acostumbrado a hacer. Dios siempre te va a poner incómodo para que tú puedas ver la gloria de Dios y además crecer en tu vida. Hay muchas razones para seguir los peros. Recuerden, hay muchas razones para no seguir ejecutando la palabra pero. Los peros no alejan de la voluntad de Dios. Los peros detienen el propósito de Dios. Los peros traen rebeldía en nuestro corazón. Muchos peros hay en estos días y en los días de Jonás. Nos asustan los retos, pero Dios está aquí con nosotros. Dios está para ayudarte. Dios en este día nos anima en este día a hacer una oración para entregar los peros al Señor. Así que si tú, a donde quiera que tú estés, inclina tu rostro al Señor y anímate a orar conmigo y dile: Señor, mis peros yo te lo entrego a ti. Suelto esos peros que son rebeldía en mi corazón. Quiero, Señor, que el Espíritu gobierne mi vida y no mi carne, porque los peros son parte del razonamiento y de la carne. Quiero comprometerme, Señor, a obedecer. Quiero sujetar mi pensamiento a ti, Señor, y obedecerte, Señor. Quiero que el señorío de Cristo se establezca en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.